capítulo 2. Desde el versículo 13 al versículo 22. Pongámonos todos de pie y leamos todos juntos y unánimes. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el medio, en el templo, a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas, y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos lo que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar en un país donde podemos abrir la Biblia, Señor. Así es simple, así es sencillo. Es un país donde hay libertad de culto para que nosotros podamos tranquilamente y sin confusión en el alma y sin un espíritu preocupado, Señor, venir a rendirte culto cada domingo de nuestra vida, cada día que tenemos la oportunidad para darte gracias, para conocerte, y como lo dice tu palabra, para no dejar de congregarnos. Gracias, porque esa es la oportunidad deliciosa que nos das tú, de que nosotros, las vasijas de barro, podamos arrodillarnos delante de ti y conocerte para vida eterna. Bendice este tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu escritura. Abre nuestro entendimiento, Señor, a cada uno de nosotros. Abre nuestros oídos espirituales y nuestros ojos espirituales, para que entendamos la escritura conforme a tú las dejaste escritas para nosotros, Señor, para que entendiésemos. Dame, Señor, la sabiduría, dame el poder, dame el conocimiento de tu palabra, Señor, para que la sabiduría con la que hable provenga de lo alto y no de mi propia mente, Señor. Ayúdame a no poner tu pensamiento por encima de tu palabra, sino que sea tu palabra dominándolo todo, Señor, con toda la autoridad que ella posee. En tu nombre, Señor, con la autoridad que tú nos has dado, Señor, echamos fuera todo lo que no provenga de ti, todo espíritu inmundo, Señor, que quiera fastidiar, que quiera molestar la carne, toda enfermedad, Señor, todo lo que deba ser sanado, Señor, sánalo, por el Espíritu Santo en nosotros, Señor, por el poder, Señor, la autoridad que tú has derramado sobre los que han creído y sobre los que han recibido el Espíritu Santo, Señor. Bendice este tiempo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy es tercera semana del mes. Voy a sentarse. Hoy es tercera semana del mes y hemos estado estudiando el Evangelio de Juan. Hemos comenzado a estudiar la primera semana de este mes este pasaje donde se ve el celo de Jesús por el templo y por lo que está sucediendo. ¿Cómo se llama el sermón del día de hoy? ¿Cómo se llama? Sea casa de oración, no sea casa de ladrones. Y lo que vamos a aprender hoy sobre Dios es que Dios no tolera que Dios es misericordioso, ciertamente, pero hay algo que Dios no tolera, y es la infidelidad. La infidelidad. Que lo que haya sido apartado para Él le dé la espalda, tanto no lo tolera que Él permite que el que se quiera ir, que se vaya. Y el que se quiera ir, pues que se vaya. Porque Dios mismo reconoce su grandeza. Y si a alguien ama a Dios, ¿a quién es? A Él.
si hay alguien a quien Dios ame por sobre todas las cosas, es a Él mismo. Es a Él mismo. Por eso Dios le es tan duro y le duele. Ya lo vamos a leer en la Biblia. La infidelidad del hombre. Vamos a empezar por cómo terminamos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan, capítulo 14. Si recuerdan, con este versículo terminamos hace 2 semanas. Juan 14, versículo 23. Dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Haremos morada en él. El que le ama. Si usted ama a Dios, si yo le pregunto a usted: Carlos, ¿tú amas a Dios? Ana, ¿tú amas a Dios? ¿Tú amas a Dios? Si usted ama a Dios, usted tiene que saber que el Padre y el Hijo van a venir a hacer morada en usted. Esa es la promesa. Esa es la promesa que está haciendo Jesús. Que nosotros somos ese templo precioso. Ya no el templo físico del que habla el Antiguo Testamento. El asunto es que parece muy difícil de entender que nosotros, con nuestras fallas, con nuestros errores, con nuestras mentes corruptas, pueda habitar Dios en nosotros. Porque, ¿qué es el Espíritu Santo? A veces nos cuesta entenderlo. El Espíritu Santo es Dios. Es Dios morando en los que creen en Él, en los que le aman y guardan su palabra. Son las dos cosas. Amarlo, yo no puedo amarlo sin guardar su palabra. Y no puedo guardar su palabra sin conocer su palabra. Y no puedo conocer su palabra sin leer su palabra. No se puede. Entonces, ciertamente, lo dice la Escritura, que por fe, los que estamos creyendo la palabra de Jesús, los que estamos creyendo lo que el Señor dejó escrito, Dios mismo va a venir a morar en nosotros. El Padre y yo iremos y haremos morada. Ahí vamos a comenzar. Ese es nuestro punto de inicio para entender por qué la rabia de Jesús, para entender por qué lo que está pasando en el templo. Vamos a Mateo, un pasaje paralelo, Mateo 21, versículo 12. Y 13. Dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Algo que estaba diseñado para el servicio de Dios, para la obra de Dios, terminó convirtiéndose en lo contrario, en algo opuesto para lo que fue diseñado. Vamos al libro de Isaías. Capítulo 56. Cada vez que lean el Antiguo Testamento, siempre leanlo buscando a Jesús y buscando de qué habla acerca de Jesús y de su iglesia, y lo van a conseguir. Van a conseguir todas las miles y miles de profecías que están hablando acerca del que va a venir. Miren lo que dice Isaías 56, versículo 7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Está hablando del templo. Está hablando del templo. Mi casa será llamada casa de oración. Por eso le llamo en el Salmo. Dice allí: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé. Por eso dice gócense. Por eso dice alégrense.
porque esa es la vida con Dios. Vamos a Jeremías para entender qué es casa de ladrones. ¿Qué es casa de ladrones? ¿Recuerdan de Zaqueo? Zaqueo era un ladrón, él robaba al pueblo con los impuestos. Y Zaqueo tenía un montón de amigos que eran igual de ladrones que él. Cuando se reunían, ¿qué era eso? Una cueva de ladrones, un grupo de ladrones juntos. Era algo feo, era algo realmente feo. Cuando uno habla de las personas, de los dos hombres que estaban siendo crucificados con Jesús, ¿qué eran estos hombres? Dice la Escritura. Ladrones. Probablemente eran otras cosas, pero lo que está diciendo es que eran ladrones. O sea que era muy mal visto, muy terriblemente mal visto, al punto de merecer la crucifixión, el ser ladrón. O sea que cuando Jesús está diciendo que han convertido su casa de oración en cueva, ni siquiera en casa, en cueva, en un hueco de ladrones, está diciendo algo muy malo que están haciendo con lo que estaba diseñado para él y para su servicio. Dice en Jeremías capítulo 7, del 8 al 11. He aquí vosotros confiáis en palabra de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Esto está pasando montones de años antes de lo que va a suceder en el templo, en el tiempo de Jesús. Pero era algo que ya venía ocurriendo en el pueblo de Israel. Pero también es como profecía para lo que va a pasar en el templo cuando llega Jesús y sacude todo y a todos los que están allí. ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo tan siquiera se les pasó por la mente haber profanado el templo del Señor? ¿Cómo se les ocurre? Recordando que profanar, lo dijimos la semana pasada, que profanar es usar algo que está diseñado para algo y darle otro uso. Eso sí es lo que significa la palabra profanar. Algo que está diseñado para un asunto y se le da un uso que no tiene nada que ver. Hay que entender lo que dice la Escritura en el pasaje. Cuando Jesús llega, ¿qué está consiguiendo? Está consiguiendo cambistas, está consiguiendo vendedores, está consiguiendo un montón de situaciones que están pasando allí. No es que fuese malo el hecho de que estuvieran allí. Esto está sucediendo ¿en qué tiempo? ¿En qué fiesta? En la Pascua. Dice que era el tiempo de la Pascua. Recuerdan que en la Pascua había que hacer ¿qué? Había que sacrificar un cordero. Cuando el pueblo iba a salir de Egipto, había que sacrificar un cordero, comerse todo el cordero y tomar la sangre y echarla a los dinteles de la puerta. Ese era el mandamiento para que pudieran salir de Egipto, porque iba a venir el ángel de la muerte, y donde no estuviese la sangre, el ángel de la muerte iba a entrar a esa casa y iba a matar al primogénito de la casa. Los que estuvieran los dinteles de la puerta con la sangre del sacrificio del corderito, que no tenía la culpa pero que iba a pagar, el ángel de la muerte seguía derecho a la siguiente casa. Eso se convirtió en una fiesta obligatoria. ¿Qué pasaba? Imagínense cuántas familias había y cuántos corderos se necesitaban. Era un tiempo lucroso o no para los que vendían corderos. Era un excelente tiempo. Estaban también los cambistas. ¿Los cambistas quiénes eran? Cuando la dispersación del pueblo de Israel, cuando todo el pueblo de Israel fue disperso,
pues quedaron judíos por todos lados y acudían a las fiestas para ir a hacer a la Pascua, para cumplir con el mandato. Y cada judío vivía en una zona diferente, en una ciudad diferente, donde había cierto tipo de moneda. Cuando llegaba, esa moneda no era aceptada allí, porque solamente ahí funcionaba o la moneda romana o la moneda judía. Entonces tenía que cambiar ese dinero para poder comprar lo que deseara comprar, o para poder pagar el impuesto que se pagaba, que era de medio ciclo, para el perdón de los pecados una vez al año en el templo. Era como un impuesto que decía la ley que había que pagar. Eso está en Levítico, para los que quieran ya profundizar. Entonces, imaginen esto: los cambistas eran parte de la ciudad, del tipo de gobierno que funcionaba. Había cambistas, pero cerca de las fiestas les permitían a ellos, a los cambistas, estar en el atrio de los gentiles, en el templo, que es la parte más afuera del templo. Los que han visto, los que conocen cómo es el templo, van a recordar eso: atrio de los gentiles. Allí podían estar. ¿Qué está pasando? Jesús los está llamando como ladrones. Recuerdan que María, cuando fue a circuncidar a Jesús al 8º día, ¿qué compró ella? 2 palominos. Los compró, era normal, había que comprarlo. Pero ¿qué es lo que está pasando acá? Tanto los cambistas como los vendedores, ¿qué están haciendo? Están robando, están especulando. Piensen un poco en el tiempo de Navidad, en que todo aumenta. Todo el mundo en Navidad quiere, por alguna razón, todo el mundo hace un pavo en Navidad. El resto del año no, pero en Navidad a uno se le ocurre: no, vamos a hacer un pavo o un pernil. Pero esa es la fecha en la que esas cosas están a un precio incomparable. Porque ¿qué hay? Especulación. ¿Qué hay? Robo. Eso es lo que estaban haciendo ellos. Incluso podrían haber estado también, por la cantidad de animales que estaban siendo necesitados para el sacrificio, pues cojos, mancos, ciegos, como salga, como venga, porque lo que importa es como sea, porque se volvió una religión. Perdió el corazón, perdió el entender cuál es el propósito de hacer eso. Y los que están permitiendo que pase eso, ¿quiénes son? Los que no deberían, los sacerdotes, los que están a cargo del templo, el sumo sacerdote, están envueltos en todo esto. Vayamos a Juan 10:1 para entender qué significa ser ladrón a los ojos de la Escritura. Juan capítulo 10, versículos 1 y 2, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Jesús está diciendo que ladrón y salteador, ¿quién es? Cualquiera que entra por otro lado. Cualquiera que entra por un lado donde no está la puerta, donde se salta la pared, porque no está entrando por la puerta. Cuando uno piensa en cómo son, para nosotros es poco común, porque nosotros, pues a menos que viva en Mérida o algo así, no acostumbramos a ver pastores de ovejas, de carne y hueso, quiero decir, del animal. Pero cuando uno estudia un poquito, va a descubrir que los rediles estaban formados por piedras. Las ovejas ya no pueden saltar mucho, así que había piedras, y en lo que era el hueco o el vano para que entrara la oveja, en ese espacio que quedaba, ¿quién cree que se acostaba allí? El pastor. El pastor se ponía allí para estar pendiente de si una oveja se le quería salir, para que la oveja no pasara, o para ver si algún animal quería entrar, pues tenía que despertarse. Dice en el versículo
9 y 10. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando Jesús está diciendo que Él es la puerta, Él está siendo literal. Era fácil para los discípulos entender, graficar lo que Él les está diciendo. Yo soy la puerta del redil de las ovejas. El que pase por la puerta, o sea, por mí Jesús, será salvo. Los discípulos agarraron, y cualquiera que escuchara eso, ahora entiendo de qué está hablando este Señor. El que no es ladrón. El ladrón va a venir por otro lado, ¿para qué? Para hurtar, para robar, para matar. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? El enemigo, Satanás. Para Jesús no es sorpresa, no es ninguna sorpresa que Satanás venga a robar, a matar y hurtar. Él lo sabe. Lo que sí es sorpresa es que su templo, o sea, nosotros, o sea, los que han creído en Él, hurten, roben y maten. Eso sí es una total sorpresa para Jesús. ¿Ustedes creen que a Dios le sorprende que un hombre viole a un niño? ¿A Dios le sorprende realmente que una mujer le ponte los cuernos a su esposa? ¿O que un hombre se suicide? ¿O las miles de maldades? ¿Realmente a Dios le sorprende eso? ¿Qué le sorprende a Dios? La maldad del hombre, o que un hombre se arrepienta. Que un hombre se arrepienta. Dice la Biblia que es fiesta en el cielo. Que es fiesta porque uno se arrepintió. Uno más para el reino del cielo. Ahora imaginen que ese uno que se arrepintió comience a profanar el templo de Dios. En lugar de hacer lo que debería hacer, se vaya por otro lado, se vaya por otro camino. En lugar de continuamente entrar por la puerta y salir por la puerta a hallar pastos, y entrar por la puerta a descansar y volver a salir al día siguiente a hallar pastos, y entrar por la puerta, o sea, la vida de fe, o sea, predicar el evangelio. Así de sencillo. Así de sencillo. No hay más cosas que hacer para el cristiano. Lo que usted quiera hacer el resto del tiempo de la predicación para el Señor en su templo, pues venga y barra. Venga y pinte las paredes. Pero, entre y salga por la puerta. Así lo dice la Biblia. Y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué es ese pasto? ¿Qué es ese pasto? La sal. Lo que nos va a alimentar a nosotros. Poder predicar el evangelio para la extensión del reino. Vamos a Ezequiel para entender el enojo de Jesús. Ezequiel capítulo 5. Del 11 al 13. Del 11 al 13 dice: Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti. Y una tercera parte esparciré a todos los vientos. Y tras ellos desenvainaré espada. Y se cumplirá mi furor y saciaré en ellos mi enojo. Y tomaré satisfacción. Y sabrán que yo Jehová he hablado en mi celo por cuanto cumpla en ellos mi enojo. Me encanta que dice ahí en el 13: y yo Jehová he hablado en mi celo. En mi celo. ¿Qué fue lo que sintió Jesús cuando llegó y vio el atraco, el abuso, lo que estaba pasando en el templo? ¿Qué fue lo que sintió? Celo. Celo por su templo. Dice
y se cumplirá mi furor, y se cumplirá mi enojo. Está hablando de cosas que están sucediendo en la época de Ezequiel, pero también está hablando de qué, de ese día en que Jesús llega al templo y ve el templo profanado. Continuemos en Ezequías un ratito y vamos al capítulo 36. Ezequiel 36, versículo del 21 al 23. Dice: pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. ¿A quién ama más Dios? A sí mismo. Si usted pensaba que Dios lo amaba más a usted que a Él, pues la Biblia no lo dice. La Biblia dice que no es por causa de ustedes, es por causa de mi amor a mi nombre que ustedes lo profanan. Y dice el 23: y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿De quién está hablando? ¿Cuándo va a ser santificado su nombre? Eternamente y por la eternidad. En Jesús. En Jesús. Ya no en el templo físico, sino en Jesús. Y después en Jesús, ¿en quiénes? En todos los que crean en Jesús. Ahí está la eternidad del nombre de Jesús. 2014 años, un 23 de noviembre, está con nosotros aquí como palabra viva porque está saliendo de gente que está viva, hablando acerca del nombre de Jesús y rindiéndole culto a Dios y a su nombre. De eso está hablando el pasaje, de que nosotros no nos apartemos y no nos desviemos del propósito que tiene el templo. Y nuestro propósito es cargar el nombre de Dios en nosotros y que otros puedan ver ese nombre en nosotros para que también lo lleven. El mismo Ezequiel 39, en la siguiente página, 39:7 dice: y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. ¿Cómo va a pasar todo esto de lo que está hablando Ezequiel? Vamos a Mateo, capítulo 16. Versículo 23. Desde el 21. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús está contándole que va a morir, que necesita ir a hacer lo que vino a hacer. Y Pedro le dice: no, Señor, no, que no te pase eso. Y Jesús como le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Parece duro, porque Pedro, más bien está haciendo: pobrecito Jesús, pobrecito Jesús. La religión
trata de hacer ver a Jesús como pobrecito Jesús. Pobrecito ese Jesús que mira como lo acuchillaron y lo ensangrentaron y lo escupieron. Pero el asunto es que el propósito de Jesús es venir a morir. Es venir a morir. Es venir a cargar los pecados del hombre. Ese es su propósito. Entonces, cuando alguien se opone a su propósito, ¿qué le es? Tropiezo. Tropiezo para el propósito de Dios. Es normal, es completamente normal que el tropiezo de Dios sea Satanás. Lo que no es normal es que el tropiezo de Jesús sea Pedro. Pedro no lo había entendido. Hasta este momento Pedro no ha entendido absolutamente nada. Porque si ni siquiera ha entendido el propósito de Jesús, él no ha entendido. No es normal que el tropiezo de Dios sea su iglesia. No es normal que el tropiezo del templo de Dios sea el templo, en el caso de Jerusalén. Dice en Marcos capítulo 7, desde el 5 hasta el 7. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. ¿Qué estamos tratando de entender? ¿Qué significa profanar el templo? ¿Qué significa que el propósito de la iglesia sea uno pero termina siendo otro? No es que nosotros vamos a venir acá a hacer brujería. No intentamos eso. No es que nosotros vamos a venir acá a matar a alguien, o a mentirle, o a robarle. Pasa, pero no es lo que venimos a nosotros a hacer. No se trata de eso. Es que en lugar de honrarlo con el corazón, lo estamos honrando con los labios. ¿Por qué? Porque inventamos una serie de cosas que no están en la Escritura como mandamiento para lo que Dios supuestamente está diciendo, y no lo está diciendo. Esa es la labor que tenemos nosotros como iglesia Palabra Viva: ayudar a ser parte del propósito de Dios de predicar su evangelio, no conforme a nuestros pensamientos, no conforme a nosotros pensamos que es la forma linda o bonita o agradable de predicar el evangelio de Cristo, o de predicar acerca de Dios, o de hablar acerca de Dios. Porque sería fácil entender que predicar el evangelio de Cristo pues es hablar de Cristo. Si yo no hablo de Cristo, yo no estoy predicando acerca de Cristo, usted está predicando acerca de cualquier otra cosa. Si yo hablo de Dios, ¿de qué debería hablar? ¿De qué debería hablar? Vamos a Mateo 3:23. Mateo 23:13. Le dice Jesús a los fariseos: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Esto está ocurriendo hoy en el lugar donde no debería estar ocurriendo. Ni entro ni dejo entrar, porque en lugar de servir al Dios vivo, en lugar de predicar el evangelio de Cristo, predico un montón de cosas que, si bien son buenas para la vida, no dan la salvación eterna. Si es así, búsquenlo en la Biblia y después me para afuera y me dice: aquí está. Pero la Biblia es el libro que habla acerca de Dios.
cómo conocer a Dios. Y solamente se puede mediante Jesús. Dice en Levítico, para entender por qué Jesús recuerden siempre que la Biblia dice que el Antiguo Testamento, que las Escrituras son sombra de lo que habría de venir. Es la sombra de lo que iba a venir. Lo que iba a venir es Jesús. O sea que toda la Escritura es sombra ¿de quién? De Jesús. Dice Levítico capítulo 21, versículo del 10 al 12. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará su vestido, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo, Jehová. Está hablando del sumo sacerdote del templo, del tabernáculo, en la época de Moisés. Pero la Biblia dice que el sumo sacerdote, ¿quién es? Jesús. Y él vino a ser el sumo sacerdote. Ya no es el sacerdote que se necesitaba para ir a pedir perdón por los pecados y sacrificar al cordero, sino el sumo sacerdote mediante el cual, cuando yo creo en la sangre que él derramó, sangre que de verdad chorreó por su cuerpo y cayó al piso, tengo el perdón de los pecados. Dice que él tiene la unción, el aceite. Cuando la Biblia habla de eso, se refiere al Espíritu Santo en él, en la autoridad. Y que por supuesto él nos dice allí que ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su madre, ni por su padre, ni se rasgará su vestido. Estas eran las cosas que hacían las personas cuando habían hecho algún pecado, cuando se sentían horribles delante de Dios, se rasgaban los vestidos, se echaban ceniza, se rapaban la cabeza, como a modo de que se notara su culpa. Si no harás ninguna de estas cosas, no saldrás del santuario, no te vas a contaminar. Era como si una persona tocaba a un muerto en el Antiguo Testamento, en la época de Moisés, tenía que lavarse, purificarse durante varios días y una serie de cosas que tenía que hacer. Pero tú ni siquiera, no te vas a contaminar con el muerto, no importa si es tu padre o tu madre. Imagínense por qué estamos viendo esto, para que entendamos cuán importante es el templo de Dios y es el culto a Dios. No es broma. Si usted tomó la decisión de creer en Jesús, ahora tiene que vivir por él. Es la mayor mentira que podamos decirnos nosotros, que sí recibí a Jesús, pero que no vivo por él. Yo recibí a Jesús, pero vivo por mí. No es bíblico, no aparece en la Escritura. Dice que vivamos por él, a los que él salvó. Jesús es el que tiene la unción de Dios. Y todos aquellos que creemos en su nombre, que estamos dentro de Jesús, tenemos la unción de Jesús. Entonces, ahora sí puedo aplicar los versículos a mí. Que no haya nada que le robe la importancia a mi servicio para Dios. A mi servicio, porque eso es lo que hacía el sumo sacerdote, servir en el templo. Pero en el templo físico, ahora nosotros servimos en el templo que es espiritual. Y que nosotros no profanemos ese templo. Vamos a 2 de Tesalonicenses. De Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto,
tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. La línea intermedia que hay en la predicación entre predicar el verdadero evangelio y predicar cualquier otra cosa es bien pequeña. Porque si yo me paro aquí a hablarles de cosas bonitas y de cosas lindas, va a parecer que el culto fue a Dios. Pero si yo no hablé de la sangre que derramó Cristo, que perdona mis pecados, el culto no fue para Dios. Y por ende soy opositor de Dios, porque me estoy oponiendo a su propósito. Por eso dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Lo que pasa es que nosotros creemos que por hablar bonito puedo hablar de Dios, pero hablar bonito salva el espíritu del hombre. Si yo enseño a una persona a comportarse bien y esa persona fallece ese día, ¿esa persona se fue con Cristo? No. Aunque su conducta haya mejorado, aunque su forma de ser como individuo sea mucho mejor, si esa persona no entendió lo que significa que Jesús fue clavado en una cruz y que esa sangre perdona sus pecados, esa persona no va a ir al reino de los cielos, aunque sea el mejor de los individuos. Yo conozco personas que son excelentes en su conducta y estoy seguro de que ustedes también. Es más, estoy seguro de que ustedes conocen personas que no son cristianas y que son mejores individuos que ustedes, más correctos, o yo soy el peor. Pero yo conozco personas que son más correctas que no fallen, que son puntuales, que son incapaces de hacer algo que vaya en contra del sistema, pero no tienen al Espíritu Santo morando en ellos y se van a perder. En cambio nosotros estamos en una continua transformación de gloria en gloria a través del conocimiento de la palabra, y eso va a transformar toda mi conducta. Entonces, vayamos a Mateo 24. Estamos hablando de varias cosas. Estamos hablando de Satanás, que es el que se opone. Estamos hablando del propósito del templo. Estamos hablando del que no se profane el templo. Estamos hablando, no sé si estamos todos entendiendo, pero estamos hablando de toda esa serie de cosas para entender. Estamos hablando del enojo de Jesús. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Que lo que está diseñado para el servicio de Dios está robando y se convirtió en otra cosa diferente. Estamos hablando de la palabra de Dios, de predicar el evangelio de Cristo, de no predicar ninguna otra cosa. Dice Mateo 24, del 9 al 15, cuando habla de las señales del fin de los tiempos. Mateo 24, del 9 al 15, dice, como una señal del fin de los tiempos: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Y continúa, entonces huya, y entonces la que está embarazada, y entonces empieza a continuar. Pero dice que, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, cuando uno lee la profecía de Daniel, entiende que es que el que no debería estar en el lugar santo se está sentando allí. ¿Quién se está sentando allí? El que se opone a Dios. Todo lo que se opone a Dios.
lo que se opone a Dios no es exclusivamente la maldad de la conducta del hombre. Ningún predicador se va a parar a enseñar a robar. Ningún predicador en su sano juicio se va a parar a enseñar cómo violar. Entonces no está hablando de eso. Ningún predicador se va a parar a hablar de cómo adorar ídolos. Bueno, no sabemos ahorita, pero un predicador que se diga que está hablando de Cristo o que crea que está hablando de Cristo. Lo que sí puede hacer un predicador, o lo que sí puede hacer la iglesia, o lo que sí pueden hacer ustedes o yo, es hablar lindo acerca de Dios sin hablar de lo que salva. ¿Se entiende? Cuando se sienta, ¿quién se está sentando en el lugar santo? Los que están saltando la barca, los que no están entrando por la puerta que es Jesús, los que no están entrando por el Evangelio de Jesucristo, sino los que están entrando por el alma. Si yo les pongo una música suavecita y les bajo la luz, probablemente voy a ocasionar en ustedes algo, pero va a ser en el alma. Si yo empiezo a echar humo por los lados, voy a ocasionar algo en ustedes, pero va a ser en el alma, no va a ser en el espíritu. Ladrón y salteador es cualquiera que intenta llegar a Dios por un lugar sin pasar por Jesús. ¿Quién se está sentando en el trono de Dios, en el lugar donde debería estar Dios en esta época? Se está sentando la prosperidad. La gente que habla acerca de la prosperidad de este mundo. Hay mucha gente hablando de la prosperidad de este mundo. Tengo un familiar que le está yendo muy mal y comenzó a ir a la iglesia. Y ese familiar le dijo a otro familiar cercano, dijo, comencé a ir a la iglesia y me sigue yendo mal. Se dan cuenta de que no ha entendido de que nosotros vamos por la necesidad de perdón que tenemos y no para que Dios nos ayude a que nos vaya bien en nuestras cosas o nuestros asuntos. Sin embargo, en las iglesias hoy hablan acerca de eso, acerca de la prosperidad de este mundo, de no sufra en este mundo, del hombre, de cómo ser un mejor individuo, de cómo ser un mejor papá, de cómo ser una mejor hija, de cómo ser un mejor empleado, de cómo ser un mejor novio. Dice la Escritura que los que creen, los que pasan por la puerta que es Jesús, del interior de ellos van a correr ríos de agua viva. Y entonces toda mi conducta va a ir siendo transformada, poco a poco. Entonces esa es la abominación desoladora de la que hablaba el profeta Daniel y que es una señal del fin de los tiempos. Por eso es tan normal ver una iglesia que habla de eso, porque es señal del fin de los tiempos. Es una señal de la que está hablando. Y no se asusten, no vendrá el fin sin que antes venga ¿qué? La apostasía. Que el que me servía me da la espalda, que el que era conmigo ahora es mi opositor, porque no está sirviéndome a mí, sino sirviéndose a él mismo y a su propio deseo. Vamos ahí mismo a Mateo 2 de 21 a 14. Ahorita lo leímos hasta el 13. Mateo 21 14. ¿Cuál es el propósito del templo? Desde el 13. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo, ¿quiénes? Ciegos y cojos. ¿Y qué hizo? Los sanó. ¿Cuál es el propósito de nosotros? ¿Qué somos nosotros? Un hospital. Lástima que no está nuestra amiga que es enfermera, porque ella lo debería entender así de rápido. ¿Qué somos nosotros? Un hospital. ¿Donde vienen quiénes? Los moribundos. Los moribundos, los que tienen el espíritu muerto, los que tienen la necesidad de perdón, los que tienen la necesidad de ser sanados. Por eso Jesús decía, yo no he venido a buscar a sanos, los sanos no me sirven. O los que, mejor dicho, creen que
avanzando. Porque todo se trata de la fe que yo tengo, de lo que yo piense acerca de mí mismo, de reconocer que necesito de Dios o que no lo necesito. Si no lo necesito, Jesús no vino a buscar a los que no lo necesitan. Jesús vino a buscar a quiénes, a los que lo necesitan, a los que van al hospital. Nosotros somos ese hospital. El hospital no son estas paredes. A lo mejor un día nos dicen que nos vayamos acá. Puede pasar. Y el hospital va a seguir intacto. Nos reuniremos, si sea debajo de una mata perpendicular. Pero el hospital va a seguir intacto siempre y cuando esté llevando a las personas a la vida. ¿Tenemos nosotros o no el poder de la vida? Vayamos a Proverbios. Un versículo muy mal utilizado por nosotros los cristianos. Capítulo 18, versículo 21. Dice el proverbio: la muerte y la vida están en poder de la lengua. En nosotros está el poder de la vida y la muerte. Pero ¿cuándo está el poder de la vida? La religión, o incluso algunos cristianos a veces, pensando de manera mística, piensan es que no, que yo tengo cierto tipo de poder mágico, que si yo hablo acerca de eso, eso puede hacer que suceda. Eso puede ser, mejor no lo digas, como cuando uno de hace años atrás, o de joven, no digas eso porque te puede pasar. Pero el poder verdadero que tenemos nosotros en nuestra lengua, ¿cuándo es? Cuando llevamos a las personas ¿a dónde? A la vida, o sea, a Jesús. Allí se vuelve poder. ¿Y cuándo? El poder de la muerte, cuando cerramos nuestra boca. Por eso recuerden, usted es el templo, usted y yo. El templo está diseñado para algo. ¿Para qué está diseñado nuestro templo? Vamos a Marcos capítulo 16. Recuerden que Jesús apenas hizo el alboroto, vinieron los cojos, los mancos, los ciegos, ¿y qué hizo? Los sanó. Agarró este es el propósito. Marcos capítulo 16. Desde el 14 hasta el 18. Jesús ya resucitó y dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Él dijo: y predicad que el evangelio, son las palabras de Jesús. Id y predicad el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas de salvación. Que estaba perdido y ahora tengo la vida. Que usted está perdido y ahora puede tener ¿qué? La vida. Esa vida que yo le puedo dar cuando yo abro mi boca y mi lengua se desata. Dice luego: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Se parece a lo que hizo Jesús inmediatamente después de lo del templo. Empezó a ¿qué? A sanar a los enfermos. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros? Sanen a los enfermos, echen fuera a los demonios. Esa es la tarea de la iglesia. Hablen nuevas lenguas. Si usted no lo quiere creer, pues dice la Escritura: y estas señales seguirán a quienes, a los que creen. Si usted no cree, ¿le van a seguir las señales? No. Si usted no cree, no le van a seguir las señales, porque dice Jesús que solamente las señales le van a seguir a aquellos que crean en su palabra. Solamente. Bonito es delante del Señor decirle: Señor, yo no creo, aumenta por favor mi fe, porque soy malvado, porque dudo de tu palabra.
Entonces, por favor, ayúdame. ¿Y qué va a hacer Dios? Lo va a ayudar. Nos va a ayudar. Y la señal es que van a empezar a hacerlo, a seguir, a ir detrás de usted. Ese es el propósito de la iglesia, para que las personas crean, para que la iglesia crezca, para que otras personas se salven, para que otros individuos se salven. Dice el salmista, lo leímos hoy, está en el boletín. Dice: he anunciado justicia en grande congregación. He aquí que hice. No refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No callé mi boca. No llevé a las personas a la muerte. ¿En dónde? He anunciado justicia en grande congregación, a todo el mundo, en todos lados, en todas partes, a toda hora, fuera del tiempo, dentro del tiempo. El Señor le va a poner. Dígale a Dios: Señor, quiero un discípulo. Y usted va a ver cómo Dios va a responder. Si usted lo anhela con todo su corazón, usted va a ver la respuesta de Dios y se va a sorprender de cómo Dios responde al que quiere servirle a Él en su plan y en su propósito. Vayamos a Efesios capítulo 3 y veamos qué predicó Pablo y qué dijo Pablo que predicaron. Efesios 3, del 8 al 11. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A mí, Pablo, que soy menos, porque él no caminó con Jesús, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo entre los gentiles. Ese versículo podríamos imprimirlo en una hoja y ponerlo en el frente de nuestra cama, donde durmamos, y ver y ya no pensar en Pablo. No importa cuán pequeño se sienta usted como cristiano, no importa cuántos versículos usted se sepa, no importa si usted se sabe toda la Biblia, pero usted no tiene un solo discípulo, o si usted se sabe Juan 3:16, pero quiere predicar Juan 3:16. Con Juan 3:16 usted puede ayudar a que las personas se salven. Dios va a ver que la intención de su corazón, el deseo de su corazón por predicar su evangelio, y le va a poner discípulos para que usted le hable de él. Entonces, que seamos nosotros que nos veamos ahí. Y el 9 dice: y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Cuál es el misterio? Que Dios se rebajó. Y ahora nosotros podemos tener acceso a Dios mediante la gracia que provee a través de Jesús. Y en el 10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Creo que está súper claro. ¿Quiénes van a predicar? Por medio que dio a conocer ahora por medio de la iglesia. Hasta los ángeles se están enterando de lo que sucede en el mundo espiritual por medio de la iglesia. A los principales, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme a qué? Al propósito. Conforme al propósito. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer todos juntos en 1 Corintios capítulo 3. No importa cuánto conocimiento tenga usted acerca de la palabra para dar a conocer a Jesús. Sí, debo tener conocimiento, debo crecer en conocimiento, pero decir: Dios ama a los que lo buscan
y a los que lo buscan de veras, Dios los perdona sus pecados y creen en el Hijo que Él envió. Son palabras muy sencillas, que pueden salvar a muchas almas y pueden hacer que lleguemos con muchas coronas delante de nuestro Señor. Hay un pasaje que dice, Jesucristo dice claramente, no lo dejaré huérfano, mas le dejaré el Paracleto, el Consolador, el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es para la iglesia solamente. Amén. O sea, para los que reciben a Jesús. Amén. Pero Jesús como tal queda sin poder. ¿Por qué? Porque el mundo conoce que hay un Salvador. El mundo conoce que hay una película de cuando viene Semana Santa. Pero no tiene el poder o la capacidad de entender la palabra como lo tiene el Espíritu Santo. Claro. Pero el Espíritu Santo es el que va a Dios y ve los pensamientos y Claro. le tiene y le da lo. Pero somos nosotros los que con ese Espíritu Santo morando en nosotros, por ahí empezamos hoy, por ese versículo empezamos hoy. Dijimos que el Padre y yo iremos y haremos morada. ¿En dónde? En los que creen. Dice 1 Corintios 3, del 9 al 11. Porque nosotros, leamos todos juntos, ¿sí? Todos juntos, que se oiga ya en Naguanagua. Dice, desde el 9 al 11, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero que cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No se puede poner otro fundamento. El único fundamento, y lo dice la palabra, es Jesucristo, porque solamente Él salva. Entonces vamos a orar todos juntos, vamos a clamar a Dios, pidiéndole que nosotros seamos que colaboradores y no seamos tropiezos y no seamos opositores, sino que seamos colaboradores de Dios para su obra. Oremos todos juntos. Padre Celestial, gracias te damos por este día. Gracias, Padre, por la oportunidad, Señor, de venir a rendirte culto. Señor, nosotros clamamos, Señor, a ti, que nos ayude, Señor. Perdónanos si alguna vez hemos sido opositores. Perdónanos si alguna vez, Señor, hemos hablado de otra cosa que no sea de tu santo evangelio, de tu santa palabra. Ayúdanos a no ser Satanás, Señor. Ayúdanos a no ser opositores, sino colaboradores, Señor, de tu reino. Sino colaboradores tuyos, Señor, y labranza, Señor. Padre Santo, ayúdanos, Señor. Te lo pedimos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, necesitamos tu ayuda. Abre nuestros ojos para que veamos, Señor. Desata nuestra lengua, Señor. Ayúdanos a hablar a las personas a ti del verdadero y único evangelio. Que seas tú, Señor, ayudándonos en todo, en todas las cosas, para no ser tropiezos, Señor, de tu propio pueblo, de tu propia iglesia, Señor, y de tu propio nombre. Te lo pedimos en